Bien, estudiantes, entonces a continuación vamos a hacer la explicación del segundo ejemplo de la misma guía. La idea es lo mismo, pasar un solo lado de la desigualdad, todos los términos diferentes de cero. Pero fíjense aquí una cosa, el término que pasamos esta vez es esta expresión. ¿Qué hacemos? Exactamente igual que procedimos en el caso anterior. De nuevo, recordemos que todo número o expresión dividida entre la misma expresión me da como resultado 1 y todo número multiplicado por 1 me da la misma expresión. Esos dos factores los vamos a tener en cuenta acá. ¿Listo? ¿Cuál es el denominador que tengo? X menos 1. Entonces, digámoslo de esta manera, que voy a multiplicar por 1, para que no me altere la expresión, pero no va a ser cualquier 1, sino va a ser el 1 que tengo aquí en el archivo de Word en rojo. X menos 1 y X menos 1. ¿Por qué esa expresión? Porque es el mismo denominador que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, si cuando multiplico esta X por la expresión esta, X menos 1 sobre X menos 1, lo reescribimos. En el siguiente paso, ¿qué hacemos? Desarrollamos esta multiplicación. Recuerde que esos paréntesis me indican una multiplicación. ¿A quién voy a multiplicar? Esta X con esta X y esta X con este 1. Por tanto, me quedaría X por X, me daría X cuadrado. ¿Listo? Menos, ¿por qué menos? X por 1 me da X, más por menos me da el menos de acá. ¿Listo? Ahora, como son de igual denominador, porque así construimos, por decirlo de alguna manera, pues sumo sus numeradores directamente. Me queda X al cuadrado menos X menos 2, que es el término que tengo acá. Es el término que tengo aquí. ¿Listo? Ahora bien, me quedó entonces X cuadrado menos X menos 2. Vamos a factorizarla. Este es un caso muy particular y muy sencillo además. ¿En qué consiste? Pues como tengo X cuadrado, separo X y X. Y busco dos números de tal manera que cuando multiplico esos dos números me da como resultado este término independiente. Y cuando los sumo me tiene que dar el coeficiente del término de la mitad. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esos dos números. Más 1 y menos 2. Cuando yo los multiplico, me da menos 2, efectivamente. Y cuando yo los sumo, más 1 menos 2, me daría menos 1. ¿Listo? Entonces, esos son los dos factores. Ahora fíjense una cosa. Ya nos quedó factorizado todo. Y eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa cuando trabajamos con desigualdades racionales. Que todo nos queden en términos de factores, completamente factorizados. ¿Qué nos quedó acá? 3 factores. Primer factor, ¿cuál es? X más 1. Segundo factor, ¿cuál es? X menos 2. Tercer factor, ¿cuál es? X menos 1. ¿Listo? Entonces, para diferenciarlos, les voy a cambiar acá de color. Espero les guste este color verde. Pero a este le quiero cambiar el color también. A este. El segundo término entonces nos va a quedar de esta forma. Cambiémoslo, es el segundo factor, qué pena. Cambiemos el color, pongámosle este verde. Y en el tercer factor, cambiémoslo de color y pongámosle este otro color para identificarlos, pongámosle azul. Listo. Volvemos. Entonces, ya que en esta última expresión nos quedaron 3 factores. El primer factor, X más 1. El segundo factor,
x menos 2 y el tercer factor x menos 1. Como nos quedaron 3 factores, entonces inicialmente voy a ubicar 3 rectas. Cada una de esas rectas me va a representar uno de esos factores. Primera recta, segunda recta y tercera recta. En la primera recta vamos a representar el primer factor. ¿Cuál es? X más 1. ¿Cómo lo representamos? Pues mirando para qué valor es igual a 0. Entonces vemos que en el primer factor, ese factor es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. ¿Por qué? Me quedaría menos 1 más 1 me daría 0. ¿Listo? Entonces pongamos acá menos 1. Listo. En la segunda recta vamos a ubicar el segundo factor. Ese segundo factor, es decir, el que está en verde, x menos 2, ¿para qué valor es igual a 0? Para cuando x es igual a 2. ¿Listo? Porque me quedaría 2 menos 2 me da 0. Entonces ubiquémoslo por acá. Ubiquémoslo por acá. 2 positivo, ¿no? 2. Listo. El tercer factor, que es el factor que subrayé en azul, es x menos 1. Me pregunto lo mismo. ¿Para qué valor de x ese factor es igual a 0? Pues para cuando x es igual a 1, porque me quedaría 1 menos 0, 1 menos 1 me daría 0. Entonces vemos que en el tercer factor es 0 cuando x es igual a 1. ¿Listo? Ahora bien, fíjense otra cosita. Esos 3 factores, ¿en cuántas partes me dividen la recta? ¿En cuántos intervalos, por decirlo de esta manera? ¿En cuántos intervalos me dividen la recta? En 4 intervalos. Vamos a ver cuáles son estos intervalos. El primer intervalo viene hasta menos 1, que es acá. El segundo intervalo viene desde menos 1 hasta 1. Y el tercer intervalo viene desde 1 hasta 2. Y ahora sí, el cuarto intervalo viene de 2 hasta el infinito. Listo, ahí tengo mis 4 intervalos. La recta que hice en rojo me va a representar la recta solución. Listo, ahora bien, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, miramos cada uno de esos factores los valores para los cuales es mayor o menor que 0. Por ejemplo, para el primer factor, que es el que está subrayado en rojo, si yo tomo un número mayor que menos 1, ¿el resultado cómo sería? Por ejemplo, tomemos menos 2. Menos 2 más 1. ¿Cuánto me da? Tomamos 2, ¿cierto? Menos 2. Qué pena. 2 más 1 me daría 3. Es decir, en este intervalo es positivo. Ahora tomemos un valor acá en este intervalo, entre 1 y 2. Tomemos 1.5, por ejemplo. 1.5 más 1, ¿cuánto me da? Sigue siendo positivo. Ahora tomamos un intervalo entre menos 1, un valor, qué pena, entre menos 1 y 1. Tomemos, por ejemplo, 0. 0 más 1 sigue siendo positivo. ¿Listo? Ahora, tomemos un valor a la izquierda de menos 1. Tomemos, por ejemplo, menos 2. Menos 2 más 1, su valor va a ser menos 1, ¿cierto? Es decir, me da negativo. Y eso mismo hago con todos y cada uno de los factores resultantes. Hago lo mismo con el x menos 2. Si yo tomo un valor
mayor que 2, este resultado va a ser positivo. Porque me quedaría 2, por ejemplo, tomemos 3. 3 menos 2 me da positivo. Ahora tomemos un valor menor que menos 2. Tomemos, por ejemplo, 0.5. 0.5 menos 2, este resultado me da negativo. ¿Listo? Ahora tomamos otro valor entre menos 1 y 1. Tomemos de nuevo 0. 0 menos 2 me da negativo. Y de ahí hacia atrás cualquier valor que tome, pues va a ser negativo. Si tomamos, por ejemplo, un número negativo, acá tomemos menos 2 para este valor de x. Menos 2 me daría menos 4, sigue siendo negativo. Hacemos lo mismo con el tercer intervalo. Vemos que se hace 0 en x igual a menos 1. Entonces, si yo tomo cualquier valor de x mayor que 1, ¿cuál va a ser el resultado? Tomemos, por ejemplo, 5. 5 menos 1 me da positivo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a la derecha de este 1 van a ser positivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un valor menor que 1? Tomemos, por ejemplo, 0.5. 0.5 menos 1, su resultado va a ser negativo. Eso quiere decir que a la izquierda va a ser negativo. Y ahora sí, hago lo mismo que hicimos en el paso anterior. Aplicamos ley de signos. ¿Listo? Voy a trazar los intervalos para que sean más explícitos. Primer intervalo, segundo intervalo y tercer intervalo. Obviamente ustedes en sus casas, que tienen regla y todo mejor, lo harán con una mejor presentación que la que lo estoy haciendo aquí en Paint. ¿Listo? Aplicamos ley de signos. Menos por menos me da más. Por menos me da menos. Quiere decir entonces que el intervalo solución, más bien la recta solución, en este intervalo de menos infinito hasta menos 1 es negativo. Miremos en el siguiente intervalo. Menos por más me da menos. Por menos me daría positivo. ¿Listo? Miramos en el siguiente intervalo. Más por menos me da menos. Por más me da menos. Y en el último intervalo, como todos son positivos, es positivo también. ¿Listo? Ahora, de nuevo miramos. Bueno, fíjense que esa tabla que hicimos, que está en el ejemplo, se corresponde con la misma tabla que tenemos acá en Paint. Obviamente en la tabla se ve más bonito. ¿Listo? Por eso les digo que ustedes en casa lo harán de la mejor manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué miramos? ¿Cuáles son los que me están pidiendo? Menores que 0. ¿Cuándo algo es menor que 0? Cuando es negativo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a tomar este primer intervalo y el tercer intervalo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos intervalos? El primer intervalo viene desde menos infinito hasta menos 1, que es el intervalo de acá, unido ¿con quién? Con el otro intervalo en el que también es negativo, que es de 1 a 2. Y listo, esa es la solución. De nuevo, espero haya sido claro. Cualquier cosa, comentario, por favor, me lo hacen saber por el interno